Hola familia, bienvenidos, es un placer tenerte acá y a continuación vamos a recibir una palabra que estamos seguros va a edificar y desafiar tu vida. He titulado esta palabra La generación que verá a Jesús regresar. Y quiero comenzar diciendo que no todos los tiempos son iguales. No todos los tiempos de la historia son iguales. Hay generaciones que vivieron en tiempos de quietud, donde había silencio, donde el Señor no hablaba. Y hay generaciones que nacen en momentos proféticos. Es decir, nacen en momentos donde Dios ha hablado sobre ese tiempo en el que esas personas nacen. Y en Hechos 17:26, la palabra nos deja ver que Dios determina el tiempo en el que cada uno de nosotros nacemos. No nacemos por casualidad, porque dice Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, que no naciste por casualidad en este tiempo. Dios decidió el tiempo en el que nacieras y Él cogió su agenda, miró el tiempo y dijo: bueno, yo quiero que Jesús nazca en este último tramo de la historia. Bueno, yo quiero que Elimelech nazca en este último tramo de la historia. El Señor vio toda la historia y decidió que usted y yo que estamos hoy aquí naciéramos en este preciso momento de la historia. No fue casualidad. El Señor nos predestinó. El Señor nos vio o vio en nosotros la capacidad de correr, de transitar este último pedazo de la historia, este último momento antes del regreso de Jesús. Es decir, que para este tiempo usted ha nacido. ¿Y por qué digo que el último tramo de la historia o el último momento de la historia de Dios? Porque según la palabra estamos en los últimos días o estamos en los últimos tiempos. No decimos que estamos en los últimos tiempos porque queremos, sino porque la palabra dice que estamos. En Hechos 2:17, cuando Jesús ha ascendido al cielo y viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, dice que todos estaban llenos del Espíritu y parecía como que estaban borrachos. Y entonces viene la gente, se atumulta y dice: están borrachos. Pero Pedro se levanta y dice: no estamos borrachos. Esto es lo que profetizó el profeta Joel, que dijo que en los últimos días el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne. Él estaba diciendo que desde ese momento en adelante estaban en los últimos tiempos. Pablo en 1 Corintios 10:11, si usted tiene ahí su Biblia puede ir buscando. Dice 1 Corintios 10:11. Dice Pablo, le está hablando a los corintios, está hablando de las cosas que le pasaron al pueblo de Israel y dice: esas cosas le sucedieron a ellos como un ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en los últimos tiempos. Él estaba diciendo que ese momento en el que él estaba eran los últimos tiempos. Y dice Hebreos 1:2 que en el tiempo pasado el Señor hablaba a través de sus profetas, pero en este último tiempo el Señor nos habla a través del Hijo. El escritor a los hebreos también estaba afirmando que esa temporada que comprendía desde la primera venida de Jesús a la segunda venida de Jesús eran los últimos tiempos. Así que si ellos que estaban recién Jesús había ascendido al cielo decían que estábamos en los últimos tiempos, según la palabra nosotros estamos en lo último de los últimos tiempos, porque ya casi vemos la segunda venida de Jesús. Es decir, que nosotros nacimos en un tiempo profético. Nosotros somos una generación profética. ¿Por qué decimos o dice la palabra que somos una generación profética? Porque somos una generación que está viendo el cumplimiento de señales. Hemos nacido en un tiempo distinto.
yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero este es un tiempo distinto a los demás. Estamos en un tiempo que Jesús en Mateo capítulo 24, en Lucas, él estaba hablando, tuvo el último sermón público y él estaba hablando de señales que iban a decir o a caracterizar, que iban a aparecer antes, en el tiempo antecitos de que él regresara. Y una de esas señales son, dice, oíres de guerras y rumores de guerras. Habrá pestes, hambres y terremotos. Y todo esto será principio de dolores. Jesús está hablando de que iban a haber unos eventos que iban a estar sucediendo en todo el mundo. Y que cuando comenzáramos a verlos, iban a ser una señal de que Él iba pronto a regresar. Y esas señales que Jesús nombró, voy a nombrar algunas. Falso cristianismo en Mateo 24:5, guerras y rumores de guerras, conflictos étnicos y sociales. ¿Cuántos creen que esas son cosas que estamos viendo hoy en día? Hambruna, dice que iban a haber epidemias, iban a haber pandemias, iban a haber escenas aterradoras ocurriendo en todo el mundo. Hoy, por medio de la internet, tenemos acceso a escenas aterradoras, a terrorismo en cantidades y en cualquier momento en todo el mundo. Podemos ver escenas aterradoras y Jesús estaba diciendo, cuando vean que esas cosas, cuando vean, hoy podemos ver, todo el tiempo han habido escenas aterradoras. ¿Cuántos creen que ha habido terrorismo todo el tiempo? Pero hoy todos podemos ver por medio de la internet, y esto es una señal de la que habló Jesús. Él habló de persecución. Nunca en la historia había habido tanto martirio y tanta persecución como estamos viendo hoy, y todos lo podemos ver. ¿Lo han podido ver? Por medio de las redes sociales hay martirio y persecución. Hay cristianos siendo perseguidos como nunca en la historia. Y Jesús dijo que todo eso, todas esas señales solo iban a ser principio de dolores. Es decir, que Jesús dijo que se iban a intensificar esos eventos globales y que iban a ser como los dolores de parto de una mujer, que cada vez iban a ser más frecuentes, iban a ser más intensos, iban a ser más fuertes. Y luego dijo, sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto, luego vendrán más. Eso lo dijo en Mateo 24:8. Según Jesús, en el plan de Dios, cuando a multiplicar esos eventos a nivel global comiencen a multiplicarse, a ponerse más intensos, más frecuentes, quería decir que estábamos en un momento en su línea del tiempo que se iba a llamar principio de dolores. Así que si usted se está preguntando en qué momento de la historia estamos según Jesús, estamos en principio de dolores. Según la palabra, según Jesús, en su línea del tiempo, estamos en principio de dolores. Y Jesús dijo que debíamos prestar atención cuando viéramos esas cosas, no para atascarnos en las señales, no para quedarnos en el simple deseo de conocer qué son esas cosas. Hay la señal que Jesús dijo, Él quiere que nosotros usemos esas señales para discernir, para entender que el tiempo de su regreso está muy cerca a las puertas. Cuando vean todo esto, disciernan que este es el tiempo en el que yo voy a regresar. Mateo 24:36 dice de la misma manera, Mateo 24:33, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, que está a las puertas.
Les digo la verdad, dice Jesús, el pastor de pastores, pastoreando a sus discípulos antes de irse. Él sabía que ellos no iban a vivir ese tiempo, pero sin embargo no le pareció innecesario que ellos supieran y estuvieran preparados. Y les dice en el versículo 34, les digo la verdad, no pasará esta generación. Esta generación, cuando vean que esas cosas pasan, no pasará hasta que todas esas cosas sucedan. ¿Y qué son todas esas cosas sucedan? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? En 2 versículos anteriores, en el versículo 30 dice: y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra, porque verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué son esas cosas que Jesús dijo que cuando viéramos que las señales estaban indicando que el Señor iba a regresar, que el Hijo del Hombre iba a aparecer en el cielo? Y esa aparición no es una aparición secreta, es una aparición pública. Dice: aparecerá en los cielos la señal. Cuando los discípulos estaban viendo a Jesús ascender, dice que un ángel vino y les dijo: ¿quién dice unos galileos? Así como vieron al Hijo del Hombre irse, un día una generación lo verá regresar. ¿Y cómo lo vieron irse? De una manera física, de una manera visible, en presencia de sus discípulos. Y Jesús mismo dijo que la venida del hombre iba a ser como un relámpago que destella en el oriente y va al occidente. ¿Cómo es un relámpago? Todos lo ven, todos lo miran, es físico, lo podemos mirar, lo podemos observar. Jesús estaba diciendo: cuando vean que estas cosas están sucediendo, sepan que es la temporada en la que yo voy a regresar, en la que el Hijo del Hombre va a venir. Y las señales no son el fin. No es para que solo sepamos y nos llenemos de información, sino que ellas están señalando algo. El Hijo del Hombre viene. Ellas anuncian que el Rey viene pronto. Porque resulta que Jesús es un Rey y Jesús está reinando, pero todavía no está reinando físicamente sobre la tierra. Todavía no se le ha sido dado todo el poder y todo el dominio que Daniel vio que se le daba de todas las naciones de la tierra. El Padre le prometió a Jesús en el Salmo 2 que le iba a dar las naciones de la tierra. Le dijo: hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y la palabra dice que Él va a gobernar sobre toda nación, sobre todo reino, que Él es un Rey que viene y todo dominio le será dado. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1 que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el Rey de los reyes de la tierra. Él va a gobernar las naciones con justicia. Y eso es lo que dice la palabra. Cada día que pasa se acerca más, porque estamos en la temporada. Las cosas que están pasando a nivel mundial no es para que digamos: ay, esta guerra otra vez. Es que no se ponen de acuerdo. Es para que sepamos que el tiempo está cerca. No es un tiempo cualquiera en el que usted y yo estamos. Es el tiempo espiritual en el que la Biblia dice que Jesús va a regresar. Y cada día que pasa se acerca más. La narrativa en la Biblia es que Jesús viene pronto. Dice Apocalipsis 3:11: aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice Apocalipsis 22:7: he aquí yo vengo pronto. Diga conmigo: pronto. Es pronto, está cerca, es el tiempo. Dice el versículo 12 de Apocalipsis 22: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Se dice Pablo, obra. Y 1 Corintios 7:29 dice Pablo: lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. Diga: poco tiempo. Nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo.
La Biblia dice que es pronto. No tenemos permiso para pensar que se va a demorar, porque si ellos hace 2000 años, hace 2 siglos estaban diciendo que era pronto, que iba a regresar pronto, nosotros que estamos más cerca de ver eso, no tenemos permiso para decir no importa cuándo venga, no importa si vienen 1000 años, si vienen 10 años, si yo voy a estar o no voy a estar. Tenemos que entender y ver y creer que va a suceder pronto, como ellos lo hicieron. Dice Hechos 17:31. Perdón. Pues Él ha fijado un día, diga conmigo un día. Un día. Hay un día que el Padre ya estableció. Diga un día. Hay una fecha. Hay una fecha que el Padre ya tiene en su calendario para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Ese hombre se llama Jesús de Nazaret. Ese hombre que vieron hace más de 2000 años en la tierra y que las personas piensan que fue alguien que hizo parte de la historia. Pero Él, según la palabra, no hace parte de la historia. Él es la historia. Él es el guión, con Él comenzó, con Él termina. Dice la palabra que Él es el alfa y que Él es la omega, que Él es el principio, que Él es el fin, que todas las cosas han sido creadas por Él y para Él y por Él subsisten. Es decir, que Él es todo. Él no hace parte de la historia, Él es la historia. Y en la primera venida hubo una generación que no entendió el tiempo de la visitación de Dios. No entendió la temporada en la que venía Jesús por primera vez. Ignoró las señales y vino juicio y destrucción. Dice Gálatas 4:4. Cuando se cumplió el tiempo, diga conmigo el tiempo. Dios tenía una fecha para traer a Jesús por primera vez, pero las personas ignoraron las señales. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Lucas 19:41 dice que Jesús se acercó a Jerusalén y vio la ciudad y lloró y dijo: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Y finalizando dice: no dejará piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en el que yo vine a visitarte. Ellos no reconocieron el kairos. Esa palabra tiempo en el original, en el griego, es kairos, el tiempo espiritual, la temporada en la que Dios había dicho que Él iba a regresar. Ellos estaban esperando el cronos. Ellos querían una fecha, un día, un mes, una hora, pero la palabra dice que nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre. Pero Él nos dejó unas señales para que distingamos la temporada, el tiempo espiritual, la urgencia que hay. Y dice que una iglesia que no entiende el tiempo, una iglesia que no entiende el tiempo en el que vivimos, termina como si nada estuviera pasando, distraída y adormecida. Pero la iglesia que discierne qué generación somos, se prepara. ¿Por qué se prepara? Porque entiende que somos una generación distinta. Somos una generación profética. Somos una generación de la que los profetas hablaron hace siglos. Somos una generación, hay más de 150 capítulos en nuestras Biblias que hablan acerca del regreso de Jesús, de la generación que va a estar en el tiempo en el que regrese. Profecías que hablan acerca de lo que Dios va a hacer en distintas ciudades, de lo que Dios quiere hacer. Y Dios está esperando que entendamos qué generación somos, el tiempo en el que nacimos. Ya no se puede detener lo que Dios dijo que iba a hacer, porque Él tiene un día establecido. Hay un día en el calendario de Dios. Dios ya estableció un día para traer a Jesús de regreso. Pero sí podemos prepararnos, sí podemos acelerarnos, sí podemos hacer todo lo que el Padre dijo que iba a hacer, que iba a estar listo antes de que Él regresara. Y hay muchas cosas que Dios dijo que haría en la generación que iba a estar antes de que Jesús regresara. Y algunas de esas cosas deben estar listas. Y no lo va a hacer solo. Quiere que usted y yo seamos parte de esas cosas que Él va a hacer. Que hagamos que esas cosas sucedan.
que nosotros podamos hacer que esas cosas que Él dijo que iba a hacer sucedan, que nos hagamos cargo. Diga: que me haga cargo. Dios quiere que nos hagamos cargo. Hay profecías. Las profecías son el plan de Dios. Son esas cosas que Dios dijo que iba a hacer. Y nos la cuenta a nosotros, no para que nos llenemos de información y sepamos, sino porque nos está invitando. Yo quiero que colabores conmigo, que lo hagas conmigo, que me ayudes a hacer esto. Dios puede hacerlo solo. Dios puede hacerlo solo y lo va a hacer. Tiene un día establecido, hay un tiempo que Él ya fijó. Y si nosotros no colaboramos, Él se va a buscar a otro, porque su plan no se va a detener. Pero mi oración es que usted y yo podamos responder a los planes de Dios, que podamos decir: Señor, cuenta conmigo. Hay profecías, cosas que Dios dijo que iba a hacer antes de que regresara, su agenda, su plan. Usted se ha preguntado: ¿qué está haciendo Dios en este momento? A veces estamos haciendo todo menos lo que Dios está haciendo, menos lo que Dios quiere. Dios tiene una agenda. Así como las personas se agendan para ir a un concierto, para ir para estar en un partido de fútbol, para asistir a un cumpleaños, para ir a un viaje y preparan ese viaje y hacen todo para acomodar su agenda para ese día. Así el Padre tiene un día establecido y quiere que nosotros acomodemos nuestra agenda, nuestros planes, nuestros recursos, todo lo que tenemos, para que podamos colaborar con lo que Él está haciendo. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está haciendo lo que dijo que iba a hacer. No tenemos que adivinar. Está en la palabra todas las cosas literales que Dios va a hacer. En la primera generación Dios dijo cosas literales que iba a hacer cuando Jesús viniera. Una de ellas, que Él iba a entrar montado en un burrito. Cuando recuerdan que había una profecía. Y quizás ellos ignoraron esa profecía. Creyeron que era espiritual, que era un burro espiritual, que no iba a ser literal. O cuando la palabra decía que iba a ser traicionado con 30 monedas de plata, quizás pensaron que era espiritual, que significaba 30 días. O significaba otra cosa, decía 30 monedas de plata. Oh Jerusalén, alégrate, tu rey viene montado en un burrito. Es un rey humilde, dice la palabra. Pero hubieron personas que creyeron que eso iba a ser literal y que colaboraron con esas cosas. Y voy a nombrar algunas profecías que hay sobre este tiempo. Y una de esas profecías es que la casa de Dios, su iglesia, cada lugar de adoración va a ser una casa de oración día y noche. Eso dice Marcos 11:17. Tanita, si puede poner el versículo en la pantalla. Jesús dijo en Marcos 11:17 que su casa sería llamada una casa de oración, que iba a ser una casa de oración día y noche. En Lucas 18 del 7 al 8 Jesús dijo: ¿hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre regrese? No hará justicia a sus escogidos que claman a Él. Que iba a orar. Estaba hablando de que en el tiempo en el que Jesús iba a regresar, iba a haber una iglesia que iba a orar y adorar día y noche. Y esto es una profecía. Es algo que Dios va a hacer con su permiso o sin su permiso. Dios va a hacer de cada casa de Él una casa de oración día y noche. Quiero contarles que nosotros nos hemos encontrado en esta profecía. Hemos visto esta profecía y hemos dicho: nosotros hacemos parte de esta profecía. Somos la casa de Dios y Dios quiere hacer de cada casa una casa de oración día y noche. Nosotros hemos comenzado hace 1 año y medio, 2 años. Hemos comenzado a venir los sábados a orar a las 6 de la mañana. Y le hemos llamado a este tiempo casa de oración. Hoy no es una casa de oración literal. Hoy no hay oración día y noche. Pero nosotros entendimos que Dios quiere que colaboremos con eso.
que necesita que hayan personas que se hagan cargo, que digan, el Padre quiere hacer de su casa una casa de oración, yo quiero colaborar con eso. Y nosotros hemos venido a orar por esto que Él dijo, que su casa sería llamada una casa de oración. Y hemos orado y nos hemos puesto de acuerdo con varias profecías que hemos visto que el Señor ha dicho que va a hacer. Dijo que iba a hacer de su iglesia una iglesia pura, una iglesia preparada, que se iba a vestir de lino fino, puro y resplandeciente. ¿Y cuántos creen que aún la iglesia no está así? Pero Dios va a hacer de su iglesia una iglesia pura, una iglesia purificada, una iglesia que se mantiene fiel. Y hemos venido a orar por estas cosas, no hemos venido a orar por cosas que queremos. Y hemos estado martillando sobre esas cosas. Hemos estado diciendo, Señor, tú dijiste que ibas a hacer de tu casa una casa de oración. Levanta cantores proféticos, levanta intercesores proféticos, levanta un clamor, un deseo por tu regreso día y noche. Nosotros nos encontramos en esa profecía y queremos colaborar con Dios. Queremos colaborar con esto. Y quizás usted, el pastor, ha estado convocando los miércoles a un avivamiento. El Señor dijo que en los últimos días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y es algo que va a hacer. Pero a nosotros nos gusta disfrutar de lo que otro ya acabó, de lo que otro ya tomó y se puso al hombro y le costó y sudó y lloró y construyó. Nos gusta venir a sentarnos a disfrutar, pero Dios no está buscando personas que se sienten a disfrutar. Está buscando personas que digan, yo me hago responsable, yo voy a orar hasta que esto suceda, yo voy a hacer que esto suceda. Otra cosa que Dios dijo que iba a hacer era que antes del regreso de Jesús, el evangelio del reino iba a ser predicado en todas las naciones y entonces vendría el fin. Una de las profecías es que el evangelio del reino se va a predicar en todas las naciones. Y hay naciones que todavía no han sido alcanzadas. Y Dios está buscando personas que digan, Señor, yo voy a ese lugar. Yo le predicaré a mis vecinos. Yo iré a Israel a predicar. Yo iré a los países árabes a predicar. Yo iré a Egipto. Cuenta conmigo. Heme aquí, Señor. Otra de las cosas que Dios dijo es que en Joel 2:28 Dios dijo que la nueva generación iba a haber un avivamiento en la nueva generación. Los niños iban a profetizar, los jóvenes iban a ver visiones, y estas cosas Dios está comprometido en hacerlas. Saben que yo cojo a Miel y le enseño la palabra y leemos un capítulo diario y le hago que tome un versículo y se lo aprenda. Y ella se sabe un versículo de cada capítulo que lee diariamente. Ella se sabe Mateo 15:8, Mateo 16:16, Mateo 17:5, Mateo 18:6. Ella se sabe Mateo 19:14, Mateo 20:6. Ella se lo sabe porque yo me estoy haciendo responsable de esto que el Señor dijo. Yo oro para que el Señor sople vida sobre esa palabra viva que ella está memorizando en su mente. Y por ahí está Esther molestando en la casa y ella no canta gozo, gozo, gozo yo tenía. Cuando la escucho, ella está cantando, ahí viene en su caballo blanco, su nombre es fiel y verdadero, él viene a reinar, sus juicios desatar y todo ojo lo verá. Y ella quizás no entiende esas palabras, pero el Señor profetizó que iba a derramar su espíritu sobre la nueva generación. Y yo me estoy haciendo responsable. Yo digo, Señor, yo hago mi parte y tú haces la tuya. Yo siembro la palabra en ellas. Un día le dije a Miel, ellas tienen un libro Apocalipsis para niños y estamos viendo la primera lección, las características de Jesús, cómo es Jesús. Y la palabra en Apocalipsis capítulo 1 dice cómo es Jesús. ¿Usted sabe cómo es Jesús? Hoy, el Jesús glorificado. La palabra dice que Él tiene ojos como llamas de fuego, que su rostro brilla más que el sol, que de su boca sale una espada afilada de doble filo, que sus pies son ardientes como el
bronce al rojo vivo, que en su mano derecha tiene 7 estrellas, que son los 7 ángeles de los pastores y los líderes de las iglesias. Y cuando yo le digo a Miel dibuja a Jesús, ahí práctica, dibujar a Jesús según lo que viste. Y Miel hace Jesús con el pelo marrón, un Jesús con una túnica de colores. Hija, ¿qué pasó? Y así nos pasa a nosotros. No sabemos cómo es Jesús. Pero yo le digo, Esther, ¿cómo son los ojos de Jesús? Bueno, ya Miel aprendió. Esa era la primera lección. ¿Cómo son los ojos de Jesús? Como llamas de fuego. ¿Qué tiene en su boca? Una espada afilada. Y ella no lo entiende. Pero ese es el Jesús que va a regresar. Y yo le estoy enseñando cómo es Jesús para que ella no tenga que adivinar. A veces quizás si nos preguntaran, nos dieran una hojita y nos dijeran, escribe sobre Jesús, a los cuantos renglones ya no tendríamos más nada que decir de ese Jesús al que decimos amar, del que predicamos. El evangelio trata de Jesús. El evangelio trata del Hijo de Dios que vino y se hizo hombre para salvar nuestro espíritu y se fue al cielo para ser un hombre divino que esté en el cielo. Pero Él va a venir, Él va a volver porque estamos siendo perfeccionados. Aún nuestra alma y nuestro cuerpo no están perfeccionados. ¿O cuántos tienen emociones totalmente perfeccionadas? ¿Cierto que no? A veces estamos desanimados. El cuerpo se nos cansa, pero dice 1 Corintios 15 que un día cuando Él regrese nuestros cuerpos van a ser transformados en cuerpos nuevos y glorificados a la imagen de Dios, y que nosotros vamos a ser tal como Él es. Cuando lo veamos vamos a ser transformados, y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Necesitamos conocer a Jesús que va a regresar. Y necesitamos colaborar con Dios en lo que Él está haciendo. En la historia hubo personas en esa generación que Jesús volvió, que no entendieron el tiempo. Pero hubieron personas alrededor de la historia que sí comprendieron el tiempo y colaboraron con Dios. Y les voy a nombrar algunos. Y dice la palabra que los papás de Daniel se hicieron cargo. Jeremías había profetizado que iba a haber un exilio de 70 años a Babilonia. Y dice que muchos rechazaron el mensaje de Jeremías. Pero hubieron unos papás responsables que no dijeron, es mentira lo que el profeta dijo. Prepararon a Daniel, a Sadrach, a Mesach, a Abednego para que se mantuvieran fieles cuando fueran llevados a Babilonia. Me los imagino diciéndole a sus niños, un día van a ser llevados a una nación llena de pecado, donde no profesan el Dios de nosotros, y va a haber demasiado pecado para que ustedes puedan contaminarse. Van a haber costumbres que ustedes no están acostumbrados a hacer. Van a ser inducidos a hacer cosas. Pero quiero que sepan que tienen que mantenerse fieles, firmes, porque vale la pena. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena, aun cuando estemos en el horno de fuego, ese hombre nos va a librar. Y también Daniel se hizo cargo. Daniel se hizo cargo cuando él ya estaba más grande. Dice que se puso a estudiar el libro de Jeremías y se dio cuenta que ya casi iban a finalizar los 70 años que Dios profetizó. Y dice que entonces, como entendió el tiempo en el que estaba, dice que entró en ayuno y oración. Y entonces dice que comenzó a clamar por entendimiento. Pero dice que hubo guerra espiritual. El príncipe de Persia no dejó que el ángel trajera la revelación de lo que Dios le quería decir, pero él perseveró, él se hizo cargo. Él entró en ayuno y en oración. ¿Sabe cómo podemos colaborar con el plan de Dios? Orando. Quizás usted nunca va a tener un micrófono en su mano. Quizás nunca se va a parar aquí al frente. Quizás nunca va a liderar un grupo de conexión, un grupo familiar. Pero usted puede clamar como Daniel. Daniel clamó, aunque él no volvió a Israel como Dios profetizó. Pero dice que él clamó, que él oró, que él intercedió por estos planes de Dios. Él se hizo cargo. Diga, yo me haré cargo. Juan Bautista, en la primera venida de Jesús,
Estaba leyendo Isaías 40. Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Y él entendió el tiempo en el que había nacido y dijo: yo soy esa voz que clama en el desierto. Cuando le preguntaron: ¿quién eres tú, Juan? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el profeta que los profetas, valga la redundancia, profetizaron? Y él dijo: no, yo soy una voz que clama en el desierto. Yo soy el de esa profecía. Yo nací en el tiempo en el que tengo que prepararle camino al Mesías. Y él se hizo responsable. Dice que se fue al desierto y vivió una vida diferente. Mientras todos estaban gozando, disfrutando, bebiendo, Juan vivió una vida de devoción a Dios. Leyó las escrituras hasta que un día se encontró en ellas y dijo: yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra? La palabra dice, Jesús mismo dijo que el tiempo en el que iba a regresar iba a ser como en los días de Noé. La gente iba a estar rumbeando, casándose, distraída, mientras se preparaba el arca, porque venía una gran inundación, un juicio de Dios. ¿Y qué hizo Noé? Noé vivió una vida distinta, le creyó a Dios. Mientras todos estaban distraídos, encuentre Dios estaba con su mirada puesta en lo que Dios iba a hacer. No te encuentre Dios distraído. No te encuentre Dios haciendo todo menos lo que Él está haciendo. Él está despertando un remanente que se va a mantener fiel hasta el día en que Jesús regrese. Y lo va a hacer con aquellos que decidan acordar con Dios. Decidan: esto es lo que tú quieres, Señor, hagámoslo. Yo lo voy a hacer aunque me cueste la vida. Tú lo vales todo. Los discípulos, dice Pablo, que él no amó la vida, que él menospreció su vida hasta la muerte, porque ellos vieron el valor y toda la recompensa, que valía la pena seguir a Jesús. Valía la pena. Y Dios quiere que nosotros soltemos los planes pequeñitos que tenemos y que colaboremos con el gran plan que Dios tiene. Él está levantando una generación que abandona sus sueños, sus ambiciones, sus planes. Toma los planes del Padre y hace de los planes del Padre los suyos. Y tú eres parte de esos que Él está levantando. No es casualidad que estés hoy aquí sentado, que Dios te esté alimentando con esta palabra. Es su palabra es verdad, y Él te está alimentando con esa palabra. A veces nos gusta la leche, nos gusta que nos den golpecitos y nos diga: todo va a estar bien, ánimo, haga un esfuercito por salir de ese pecado. Ay, yo lo entiendo, no ha podido abandonar el pecado, pero Dios quiere que seamos maduros en la fe, que no seamos niños espirituales, que comamos lo que Dios ha dicho. Y dice, hay dos cosas, y termino, dos cosas que debemos hacer para alinearnos a todo esto. Y una de las cosas es que necesitamos despertar del sueño. Despertar. Dice Romanos 13:11, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. El versículo 12 dice: la noche ya casi llega a su fin y el día de la salvación amanecerá pronto. Si la oscuridad aumenta en las naciones, es la señal de que el día va a amanecer pronto, de que el sol de justicia pronto volverá. Y Pablo dice: despierten. En varias partes de la escritura Jesús nos llama a velar. Ese despierta o vela es mantenernos despiertos en la hora en que todos duermen. Usted sabe que es velar, ¿cierto? Usted sabe que es pasar en vela la noche, ¿cierto? Todos duermen, pero usted está despierto. Y ese es el llamado de Dios. Aunque avance la noche, mantente despierto, sé vigilante, vela. Y esto habla de la intimidad. Despertar espiritualmente habla de la intimidad. ¿Cuántas veces, cuántas prédicas lleva el pastor Víctor hablando sobre la intimidad? Sobre volver a la oración de Daniel,
sobre orar 3 veces al día, sobre volver a la oración, sobre cavar pozos. ¿Y qué hace usted todos los domingos? Viene y se sienta a recibir esos materiales y se va a construir con esos materiales en la semana, porque Dios lo está alimentando con su palabra. Dios lo está inquietando a que despierte, a que vuelva a la intimidad. Necesitamos redoblar la oración, ayunar, cultivar aceite extra, como esa esposa que espera a su esposo. En Mateo 25 hay una parábola de las vírgenes y dice que en este tiempo la iglesia va a estar adormecida, pero va a haber algo que la va a despertar, y es el clamor. Ahí viene el esposo. Este es el clamor que Dios está levantando en la iglesia, para que la iglesia despierte. Despierte, ahí viene el esposo. Es tiempo, el tiempo está cerca, se acaba el tiempo. Hay que prepararnos. No podemos cambiar el día. No sé si alguien lo ha llamado y le ha dicho: voy para su casa, y usted tiene la casa vuelta a nada. Usted no puede cambiar la hora a la que esa persona llega, pero usted puede cambiar su actitud. Usted está acostado mirando una película y usted para su película y se pone a cambiar la casa rápido porque va a venir. Y quizás esa persona demore más, quizás ni llegue, pero ese no es nuestro caso. El Rey viene. Y no podemos cambiar la hora, pero podemos cambiar nuestra actitud. Despierta, despierta. No nos acostumbremos. Dice: he aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Hay que pagar un precio. Ellas se despiertan, pero tienen que salir a recibir al esposo. No es suficiente con despertar. Hay que corresponder a Dios, hay que obedecer. ¿Qué es eso que has estado dejando pasar el otro año? Ese precio que no has querido pagar, Jesús lo vale todo. Esa relación, ese pecado, esa pasividad, hay que pagar el precio. Es tiempo de entrar en ayuno, en oración. La iglesia ha abierto un espacio para ayunar porque estamos entendiendo el tiempo. Dice la palabra que Daniel entendió el tiempo y entró en ayuno. Por favor, entendamos que es tiempo. Paga el precio, levántate temprano, únete a ese ayuno, conéctate a la oración, ven los miércoles, los sábados, los domingos. Despierta, paga el precio. Quizás estás despierto pero sigues acostado. No estás respondiendo al llamado de Dios y necesitamos pagar el precio. No nos acostumbremos a lo que está sucediendo aquí. No es normal. No es normal. No sé si usted discierne el espíritu. No es normal. Dios está impartiendo algo desde aquí. Dios está diciendo: cavemos pozo en el desierto. Ustedes saben que en el desierto la lluvia no viene de arriba. Hay que cavar para encontrar agua. Hay que sudar, hay que cavar, hay que martillar. La tierra se pone dura y hay que mojarla. Y hay que darle con el hacha. Cuesta despertar del sueño, cuesta. Porque estamos adormecidos, pero hay que cavar y estamos cavando. Y el Señor ha profetizado que seremos. Hemos estado declarando que Aguachica no será conocida más como una ciudad de prostitución, como una ciudad de muerte, como una ciudad peligrosa de sicariato. Esta será conocida por ser una ciudad donde el Señor habita. Ábranse, oh puertas, vuestras cabezas, porque entrará el Rey de Gloria. El Rey de Gloria viene, y esta será una ciudad donde haya un pozo que dé de beber a muchos cuando no haya agua en el mundo. La palabra cesará y habrá desierto en el mundo, pero aquí habrá una iglesia que tiene agua, que hay palabra de vida que pueden ofrecer, ambientes proféticos donde la gente es restaurada, reanimada, fortalecida en la fe. Despierta. Te sientas ahí cada domingo y no percibes lo que Dios está diciendo. Despierta, despierta, iglesia, despierta. No sigas pensando que esta iglesia se secó, que está vacía. Mira con los ojos del Espíritu.
El Espíritu ha hecho promesas sobre esta iglesia, sobre esta generación. Él va a responder al llamado. Él va a responder a las promesas. Él va a responder a las personas que claman día y noche. Despierta. Cambia tu manera de pensar. Es necesario que vuelvas a la oración. No seamos oidores olvidadizos. No se vaya de aquí a hacer lo mismo. Construye. Dios te está dando material, construye. ¿Qué haces cada lunes cuando has venido toda la mañana y te has sentado aquí? Y escuchas que el Señor te está diciendo, vuelve a la oración. Y el lunes te acomodas en tus cobijas y dices, no, Señor, tengo sueño. Y el miércoles dices, es demasiado cansado, no voy a ir al culto de avivamiento. Y el sábado te levantas y te vas para el gimnasio, pero no puedes venir a la oración. Despierta. Hay cosas que no son malas, pero que nos roban la preparación, el tiempo que podemos dedicar a prepararnos. Y segundo, preparémonos. Preparémonos. Primero, despierta, vuelve a la intimidad. Y segundo, prepárate. Prepararse es estar de pie antes. Es estar de pie antes. Es esperar esto antes que pase. Es creer que esto que Jesús dijo que está pasando es una señal que anuncia algo. Es creer que eso que Dios dijo va a suceder pronto. Diga conmigo, pronto. Y literal, visible. Visible. Lo vas a ver con tus ojos. Y Jesús, cada vez que le habló a sus discípulos, le dijo, les hablo para que cuando vean esas cosas crean en mí, para que cuando vean esas cosas no se desanimen, para que cuando vean sepan que yo estoy al control. Jesús no ha perdido el control. El Padre no ha perdido el control. Hay un día establecido, hay un plan que Él tiene, y aunque se ponga oscura las cosas en el mundo, la presión aumente, la guerra espiritual, la ansiedad, el temor, va a haber una iglesia. Jesús dice en Mateo 24 que va a vencer el temor, la ofensa, que va a vencer la lujuria y que va a vencer el engaño, y eso somos usted y yo. Es tiempo de prepararnos. Cuando llegue el tiempo es demasiado tarde para la preparación, pero este es el tiempo de prepararnos. Levántate, ponte en pie, cree que esto va a suceder pronto. La palabra dice, Juan dice en 1 Juan, que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. El que cree que Dios va a hacer lo que dijo, se buscará a otros. Si no colaboramos, iglesia, Dios va a buscar a otros. Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a buscar otro. Pero vas a ver la iglesia purificada, encendida. Vas a ver su casa hecha una casa de oración. Lo vas a ver con tus ojos. Vas a ver a las nuevas generaciones avivadas, a jóvenes, a ancianos profetizando, con gente que se hizo responsable, que dijo, yo me hago cargo, yo lidero, yo discipulo, yo vengo acá todos los días y digo, esto es un desierto, pero estoy cavando. Muchos van a las casas de oración que están establecidas y disfrutan de la contemplación, del ambiente profético, de la palabra de vida, de que cuando están allí pueden contemplar más a Jesús. ¿Y cuántos se quieren hacer responsables aquí porque un día esto esté sucediendo aquí? Es tiempo, familia. Para esta hora hemos llegado. El cielo está preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Puedes escuchar el clamor del Padre? El Padre está diciendo, ¿dónde está la casa que me habéis de construir? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? El Evangelio no trata de nosotros, trata de Jesús, de los deseos del Padre, de gente dejando sus deseos y uniéndose a los deseos del Padre y haciéndose responsables, porque hay una esperanza segura,
un día en el que no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más cansancio, no habrá más tristeza. Y vamos a gobernar junto a Jesús las naciones de la tierra, porque dice la palabra que Él nos ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes. Y sabe que una persona no podía ser rey y sacerdote, pero Jesús nos ha hecho a Él semejantes. Él es rey y sacerdote y no se guardó nada, nos dio todo, pero hay que esperar hasta ese día de la redención total. Quiero que se ponga de pie y quiero que discierna lo que Dios le está diciendo en esta mañana, porque yo no estoy parada aquí porque pedí el micrófono. Yo no pedí el micrófono, pero Dios quiere alimentarlo con esta verdad y con esta palabra. Despierta, despierta, despierta. Percibe la temporada en la que naciste. Percibe pronto, pronto. Percibe el tiempo en el que estás viviendo. Pronto, 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 pronto. Nadie sabe el día ni la hora, pero hay un día establecido por el Padre, y pronto, pronto ese rey volverá físicamente. Y dice la palabra que todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Aún Israel, que lo traspasó, y todos se lamentarán porque no le creyeron. No le creyeron. Pero ese rey viene pronto. ¿Y qué tal si levantas una oración a Dios y le dices: yo quiero colaborar contigo en lo que estás haciendo? La palabra dice que Jesús dijo: yo solo hago lo que veo que mi Padre hace, y yo solo digo o hablo las palabras de mi Padre. El Padre está haciendo algo y Él quiere que colaboremos. Y Jesús hacía lo que el Padre estaba haciendo. Que usted y yo podamos hacer lo que el Padre está haciendo. Levanta una oración a Dios y dile: Señor, cuenta conmigo. No te busques a otro. No te busques a otro. No te busques a otro. Dile: Señor, despiértame del sueño. Que las distracciones, que el sistema, que este mundo, que los placeres temporales han traído sobre mi vida traen despertar. Despierta, despierta, despierta. Dile: Señor, despiértame del sueño espiritual en el que estoy, de la pasividad, de la comodidad, de las excusas. Despiértame, Señor, despiértame. Danos, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación. Ayúdanos a entender el tiempo en el que estamos, qué generación somos. Hoy te pedimos, como te pidió el profeta: aviva tu obra en medio de los tiempos. Acelera tus planes en esta ciudad, en esta iglesia, en esta nación. Acelera tus planes, Señor. Aquí hay una generación que colabora con tus planes. Dice tu palabra que en el día de tu poder habrá un pueblo bien dispuesto, Señor. Vamos, dile: Señor, encuéntrame. Corazones que te dan su lealtad. Ayúdame a ser leal a ti. Abandonar la comodidad. Encuentra aquí. Encuéntrame, Señor, encuéntranos. Corazones que te dan la prioridad. Dale la prioridad. Si te dimos nuestro sí, vamos a hacer un pacto con Dios. Dale no la fue prioridad. por un momento. Reordena tus prioridades. Si te dimos nuestro Quizás has sí, estado distraído y le has no dado fue prioridad a por otras las cosas, pero es tiempo de que le des prioridad a Jesús, prioridad a Dios, prioridad a la palabra, prioridad a la iglesia. Fue para toda la vida. Entrega esa relación. Entrega esas heridas. Si te dimos nuestro sí, entrega ese pecado. no fue eso que has por un estado dejando ahí momento. para después. Si Es te tiempo. dimos nuestro sí, Es tiempo de decirle sí a no fue Jesús. por las De ser fieles hasta el Si fin. te Vale la dimos pena. nuestro sí, Vale la pena. no Un poco fue más, solo y el que por ha de un venir tiempo, vendrá y no fue tardará. para toda Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena seguir a Jesús. Oh, Señor, quiero darte la prioridad. Vamos, este no es un momento normal. Este es el momento en el que tú interiorizas la palabra.
La palabra te alaba, arde en tu corazón en el que haces un compromiso y respondes. Y dices, Señor, cuenta conmigo. No sé cómo, pero tú lo harás. No sé cómo, pero tú lo harás. Dile, despiértame. Ayúdame a discernir. Gracias por haberte conectado. Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Gracias también porque a través de tus donaciones podemos ir extendiendo el reino de Dios en esta tierra. Y recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas y puedas recibir todo lo que Dios nos está hablando. Nos vemos pronto. Chao, chao.